Hola, muy buenas tardes, Alejandrina. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente en este espacio que es Istmo. Para mí es un gusto. Eh, a ver, el tema que nos une hoy debo de reconocer que es estrechamente personal, íntimo, en el siguiente sentido. Por un lado, porque, y me perdonarán que comience con esto, pero por un lado porque mi tesis doctoral justamente fue sobre el tema de gratitud y resistencia, lo cual hace que el tema que nos ocupa hoy pues me sea especialmente cercano. Y la segunda razón tiene que ver con que es un tema que pues con mucha fortuna me encontré que lo ha abordado el doctor Carlos Llano, lo cual me permite poner en diálogo pues a dos personas que admiro mucho, que es por un lado mi profesor de la Universidad de Valencia, el profesor Jesús Ballesteros, y por otro lado el doctor Carlos Llano, que pues es, digamos, el iniciador de esta casa de estudios del IPADE, de la Universidad Panamericana, y pues al que debemos nuestra identidad, también evidentemente la revista Istmo. Dicho lo anterior, quiero compartir un par de reflexiones, ¿no? La primera de ellas que me lleva al primer, digamos, al primer personaje al que le debo este tema de la resistencia, tiene que ver con el profesor Jesús Ballesteros. Él tiene una obra que se llama Posmodernidad, Decadencia o Resistencia, que por cierto se los recomiendo mucho, creo que es peculiarmente pues interesante en este momento, en la que plantea una cosa que toma a su vez de Arnold Toynbee, un historiador, que es la siguiente. En Posmodernidad, Decadencia o Resistencia, la tesis primera que se pone sobre la mesa es que la historia es resultado principalmente de la libertad humana y que por lo tanto los momentos históricos y lo que viene posterior a momentos históricos clave como el que estamos viviendo es resultado de lo que nosotros como personas hagamos en este momento. Postula el profesor Ballesteros que si nosotros sabemos responder con creatividad y responsabilidad ante estos momentos, entonces lo que sigue será un escenario de resistencia, un escenario en el que nosotros podamos plantear el futuro que viene. Por el contrario, si nosotros nos escudamos, ponemos pretextos, lo que viene entonces es un escenario de decadencia en el que todos nos echamos la bolita, es una especie de jugar a la papa caliente, y pues lo que se desencadena es básicamente fruto de la falta de acción humana. Este es el primer núcleo que me hace acercarme al tema de la resistencia. El segundo núcleo, como se los comentaba, tiene que ver con el doctor Carlos Llano, que por cierto acabamos de conmemorar su 10º aniversario luctuoso, por lo cual es un doble honor estar hablando de este tema en este momento y en este foro. Pero bueno, lo que decía el doctor Llano está principalmente en dos escritos suyos. Uno es El empresario ante el miedo, que lo pueden encontrar en la página de la cátedra Carlos Llano, lo acaban de poner en versión EPUB gratuita, de verdad también se los recomiendo mucho. Y el otro es La resistencia, habilidad del nuevo directivo. Y básicamente el contexto en el que el doctor Llano está planteando estos temas es un contexto de crisis. En 1995, ante un panorama de crisis, el doctor Carlos Llano afirmaba que en situaciones críticas la mujer y el hombre de empresa pues se tienen que plantear, tienen que preguntar cosas que ordinariamente están fuera de su brújula, ¿no? En este momento, ¿no? Él en su momento se refería particularmente al entorno político y al entorno económico, y en este momento tendríamos que decir que nos tenemos que plantear cosas como la salud a nivel no solamente regional, sino nacional, y no solamente nacional, sino global.
pero incluso nos planteamos cosas como los modelos matemáticos, ¿no? Que nos permitan predecir de una manera más acertada pues cuál va a ser la forma en la que se va a desenvolver la pandemia actual. Bueno, pues eso, ante escenarios de crisis, la mujer y el hombre de empresa se abre a nuevos conocimientos. Pero cuando el escenario es peculiarmente crítico, entonces el hombre y la mujer de empresa se tienen que asomar a algo que va más allá del entorno político, del entorno económico, de modelos matemáticos. Cuando el escenario es peculiarmente crítico, decía el doctor Carlos Llano, entonces hay que ir a fondo. Y el fondo es el hombre. Y aquí tengo que aprovechar para hacer una advertencia. A ver, las reflexiones que vamos a hacer a continuación son reflexiones que tienen que ver precisamente con el ser del hombre. Dado que la situación es muy crítica, podemos caer, digamos, en distintas formas, ¿no? En distintas actitudes. La primera es muy básica. La primera es un entorno como este, en el que se nos presentan adversidades que son multifacéticas, que son en distintas caras y que, digamos, que nos golpean con distinta superficialidad o hondura. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo actuar ante este peligro. ¿Cómo actuar ante este peligro? Pues lo primero es dimensionar el peligro. Dimensionar el peligro, analizarlo, dimensionarlo, analizar qué magnitudes tiene, pero también analizar qué fuerzas, con qué fortaleza cuento yo para hacer frente a este peligro. Y sobre lo primero, sobre el tamaño del peligro, ha corrido, para bien o para mal, mucha tinta. Se ha hablado de los distintos escenarios. Sobre lo segundo, me parece que ha corrido menos tinta. Y esto principalmente porque con qué fuerzas cuento yo para hacer frente al escenario actual, la respuesta a eso es una respuesta personalísima, total y absolutamente íntima. De tal forma que pues nos toca a cada uno de nosotros responder. Ante esto, evidentemente no pretendo ni de cerca resolver yo esta pregunta en este breve espacio. Simplemente quiero pues hacer un recorrido sobre algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que es precisamente ante un escenario como este, pues hay que pensar, como ya lo había dicho, sobre un centro de gravedad fijo, sobre una torre de control que nos permita aterrizar, en este caso sobre el ser humano. Bueno, pues ante el peligro inminente, ¿no? Para llevarnos a la acción, ante el peligro inminente, primero tendríamos que, como lo dije, analizar de qué tamaño es el peligro. ¿Es un peligro real? Esto que puede sonar a una cosa nimia, no lo es. ¿Es un peligro real? Definitivamente en este momento tendríamos que decir sí lo es. Y luego, ¿este peligro real es inminente? Me parece que también tendríamos que responder de forma afirmativa. Y en un último momento, ese peligro real e inminente me afecta a mí, y creo que también deberíamos de responder de forma afirmativa. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Hay una pregunta más que nos lleva a postular la respuesta para actuar ante este escenario. ¿Qué fuerza tengo yo ante ese peligro? Si el panorama actual me presenta un peligro que es superior a mis fuerzas, entonces lo que tendría que hacer, y esto lo dice el doctor Llano, y es justo lo que quiero invitarnos a pensar, lo que tendría que hacer es resistir. A ver, la fortaleza nos puede llevar
en dos escenarios, por simplificarlo en este momento. El primero es, oye, el peligro que está frente a mí, hombre, es un peligro grande, pero yo tengo fuerza suficiente para enfrentarme a él. Entonces, lo que se espera de la mujer y el hombre de empresa es que sea audaz, que dimensione las fuerzas, que dimensione el peligro y que salga al encuentro de ese peligro. Pero hay otra posibilidad que es la que a mí me parece que es más similar a la que estamos viviendo ahora, que es, pues, el escenario de peligro es mayor a mis fuerzas. Y siendo mayor a mis fuerzas, ¿qué me toca hacer? Pues me toca resistir. Esto viene ya desde los clásicos y, como les digo, pues lo comentaba por allá del 95 en un escenario también de crisis el doctor Llano. Pero ¿qué es esto de la resistencia? A ver, uno de los aspectos de la persona fuerte, del hombre y de la mujer fuerte, es aguantar justo este peligro que hay que aceptarlo, es real, que supera nuestras fuerzas. ¿Y qué ganamos con aguantar? Pues nos ganamos a nosotros mismos, ganamos en fortaleza, ganamos en temperamento, ganamos en carácter, ganamos en creatividad. Vamos aterrizando esto, si me permiten. A ver, ¿qué me quedaría si el peligro está ahí y tiene que ver con mi realidad, pero yo no resisto? De una manera muy simpática, lo decía también en este artículo, pues mira, una posible primera reacción es la de desistir. Y puedo desistir refugiándome en dos lugares distintos, ¿no? El primero es en una neurosis enérgica. Como allá afuera hay un peligro que me está poniendo en riesgo y no tengo fuerzas para hacerle frente, entonces lo que me queda es golpetear la mesa y empezar a echarle a cara a todos los factores que tienen la culpa de que yo esté en esa situación. Protestaría de forma estéril hacia afuera. Uy, qué malo está haciendo el gobierno, qué mal está el sistema de salud, qué mal lo estamos haciendo a nivel global, qué mal lo está haciendo, etcétera. O hacia adentro. No, pero es que mira nada más con qué equipo estoy entrando en mi empresa, es que esperaría más de mi director de tal, o esperaría más de mi equipo, pero en cualquier caso nos encontraríamos ante el grito, ante la neurosis estéril, que no generaría nada. Porque lo que es un hecho es que ese peligro sigue ahí y sigue siendo mayor a nuestras fuerzas. Un segundo escenario para evadir este peligro sería asumir responsabilidades que no me corresponden, ¿no? Y entonces, pues ya está, ¿no? Me puedo plantear irme a, no, ¿sabes qué? Yo hasta aquí dejo esto. Y ahorita lo más importante es estar salvando a la gente que está en el África subsahariana. No tiene absolutamente nada de malo proponerse esto, pero hay que ser muy consciente del lugar en el que estamos para saber exactamente qué es lo que se espera de nosotros, a qué es a lo que debemos de responder. Bueno, estas dos actitudes, la de la neurosis enérgica y la de asumir responsabilidades que no me corresponden, son actitudes, si me permiten decirlo así, de desistencia, de evasión, ¿no? Lo que me queda es evadir y por lo tanto pues no hay mucho, me parece, que sacar de ahí. Y entonces hay otras, estas formas de evasión, pues digamos, tendríamos que dar un paso adelante, ¿no? Dejarlas atrás. Y aquí lo que se nos aparece es dos posibles escenarios, otra vez. Un primer escenario sería un escenario de debilidad que tienen que ver precisamente con el ser del hombre. Dado que la situación es muy crítica, podemos caer, digamos, en distintas formas, ¿no? En distintas actitudes. La primera es muy básica. La primera es un entorno como este, en el que se nos presentan adversidades que son multifacéticas, que son en distintas caras y que, digamos, que nos golpean con distinta superficialidad o hondura.
Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo actuar ante este peligro. ¿Cómo actuar ante este peligro? Pues lo primero es dimensionar el peligro. Dimensionar el peligro, analizarlo, dimensionarlo, analizar qué magnitudes tiene, pero también analizar qué fuerzas, con qué fortaleza cuento yo para hacer frente a este peligro. Y sobre lo primero, sobre el tamaño del peligro, ha corrido, para bien o para mal, mucha tinta. Se ha hablado de los distintos escenarios. Sobre lo segundo, me parece que ha corrido menos tinta. Y esto principalmente porque con qué fuerzas cuento yo para hacer frente al escenario actual, la respuesta a eso es una respuesta personalísima, total y absolutamente íntima. De tal forma que pues nos toca a cada uno de nosotros responder. Ante esto, evidentemente no pretendo ni de cerca resolver yo esta pregunta en este breve espacio. Simplemente quiero pues hacer un recorrido sobre algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que es precisamente ante un escenario como este, pues hay que pensar, como ya lo había dicho, sobre un centro de gravedad fijo, sobre una torre de control que nos permita aterrizar, en este caso sobre el ser humano. Bueno, pues ante el peligro inminente, ¿no? Para llevarnos a la acción, ante el peligro inminente, primero tendríamos que, como lo dije, analizar de qué tamaño es el peligro. ¿Es un peligro real? Esto que puede sonar a una cosa nimia, no lo es. ¿Es un peligro real? Definitivamente en este momento tendríamos que decir sí lo es. Y luego, ¿este peligro real es inminente? Me parece que también tendríamos que responder de forma afirmativa. Y en un último momento, ese peligro real e inminente me afecta a mí y creo que también deberíamos de responder de forma afirmativa. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Hay una pregunta más que nos lleva a postular la respuesta para actuar ante este escenario. ¿Qué fuerza tengo yo ante ese peligro? Si el panorama actual me presenta un peligro que es superior a mis fuerzas, entonces lo que tendría que hacer, y esto lo dice el doctor Llano, y es justo lo que quiero invitarnos a pensar, lo que tendría que hacer es resistir. A ver, la fortaleza nos puede llevar en dos escenarios, por simplificarlo en este momento. El primero es, oye, el peligro que está frente a mí, hombre, es un peligro grande, pero yo tengo fuerza suficiente para enfrentarme a él. Entonces, lo que se espera de la mujer y el hombre de empresa es que sea audaz, que dimensione las fuerzas, que dimensione el peligro y que salga al encuentro de ese peligro. Pero hay otra posibilidad que es la que a mí me parece que es más similar a la que estamos viviendo ahora, que es, pues, el escenario de peligro es mayor a mis fuerzas. Y siendo mayor a mis fuerzas, ¿qué me toca hacer? Pues me toca resistir. Esto viene ya desde los clásicos y como les digo, pues lo comentaba por allá del 95 en un escenario también de crisis el doctor Llano. Pero ¿qué es esto de la resistencia? A ver, uno de los aspectos de la persona fuerte, del hombre y de la mujer fuerte, es aguantar justo este peligro que hay que aceptarlo, es real, que supera nuestras fuerzas. ¿Y qué ganamos con aguantar? Pues nos ganamos a nosotros mismos, ganamos en fortaleza, ganamos en temperamento, ganamos en carácter, ganamos en creatividad. Vamos aterrizando esto, si me permiten. A ver,
¿qué me quedaría si el peligro está ahí y tiene que ver con mi realidad, pero yo no resisto? De una manera muy simpática, lo decía también en este artículo, pues mira, una posible primera reacción es la de desistir. Y puedo desistir refugiándome en dos lugares distintos, ¿no? El primero es en una neurosis enérgica. Como allá afuera hay un peligro que me está poniendo en riesgo y no tengo fuerzas para hacerle frente, entonces lo que me queda es golpetear la mesa y empezar a echarle a cara a todos los factores que tienen la culpa de que yo esté en esa situación. Protestaría de forma estéril hacia afuera. Uy, qué malo está haciendo el gobierno, qué mal está el sistema de salud, qué mal lo estamos haciendo a nivel global, qué mal lo está haciendo, etcétera. O hacia adentro. No, pero es que mira nada más con qué equipo estoy entrando en mi empresa, es que esperaría más de mi director de tal, o esperaría más de mi equipo, pero en cualquier caso nos encontraríamos ante el grito, ante la neurosis estéril, que no generaría nada. Porque lo que es un hecho es que ese peligro sigue ahí y sigue siendo mayor a nuestras fuerzas. Un segundo escenario para evadir este peligro sería asumir responsabilidades que no me corresponden, ¿no? Y entonces, pues ya está, ¿no? Me puedo plantear irme a, no, ¿sabes qué? Yo hasta aquí dejo esto y ahorita lo más importante es estar salvando a la gente que está en el África subsahariana. No tiene absolutamente nada de malo proponerse esto, pero hay que ser muy consciente del lugar en el que estamos para saber exactamente qué es lo que se espera de nosotros, a qué es a lo que debemos de responder. Bueno, estas dos actitudes, la de la neurosis enérgica y la de asumir responsabilidades que no me corresponden, son actitudes, si me permiten decirlo así, de desistencia, de evasión, ¿no? Lo que me queda es evadir y por lo tanto, pues no hay mucho, me parece, que sacar de ahí. Y entonces hay otras, estas formas de evasión, pues digamos, tendríamos que dar un paso adelante, ¿no? Dejarlas atrás. Y aquí lo que se nos aparece es dos posibles escenarios, otra vez. Un primer escenario sería un escenario de debilidad en el que primero pongo al tener, luego al hacer y en último lugar al ser. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de tener que resistir la adversidad, lo que primero me estoy planteando es lo que yo tengo. Me explico. En este momento una tentación posible que puede ocupar todo nuestro tiempo, toda nuestra cabeza y todos nuestros esfuerzos es mantener los bienes que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Ahora, mantener los bienes que hemos conseguido con tanto esfuerzo, nuestras empresas, nuestras acciones, nuestras inversiones, etcétera, no tiene nada de malo. Solamente que eso no es lo principal. Es decir, si yo en un momento que está amenazándome a mí de manera total, lo primero que pongo frente a mí, ¿no? Mi seguridad y por lo tanto toda mi batalla, lo pongo en el frente de los bienes, en el momento en el que esos bienes se pierdan, lo cual por cierto, pues hemos visto que no es algo tan difícil, en el momento en el que, pues, en un abrir y cerrar de bolsa, si me permiten decirlo así, no solamente perdería el valor de mis bienes, sino yo, centrándome principalmente en mis bienes, perdería algo de mi valor. Igual, ¿no? Si por algo se nacionalizaran los bienes, pues en un decreto perdería en dónde está mi capacidad de fortaleza ante la dificultad. De tal manera que esta debilidad se centraría
en un tema de jerarquía. Insisto, el problema no es estar cuidando los bienes, ni el problema tampoco es estar pensando cómo salvarlos, guardarlos, multiplicarlos, diversificarlos, sino el problema es creer que en principio, o sea, que todo se juega ahí, que todo está ahí, incluyendo mi ser. Un segundo momento es el hacer, ¿no? Si yo pienso que ante este momento de adversidad, lo que está en juego, ¿no? Lo que tengo que salvar principalmente es mi puesto, mi ser como ser directivo de empresa, o tal cual, mi puesto, o mi cargo directivo, o mi empresa, pues también me enfrento, digamos, me arriesgo de tal manera que, pues cuando pierda yo mi empleo, o cuando pierda yo mi empresa, o cuando yo vea disminuir esto, mi quehacer directivo, pues también me estaría perdiendo el ser que yo soy. Es decir, toda mi reflexión y todo mi esfuerzo estaría centrada en mi quehacer. Y así como en el tener, pues me sumiría en la depresión total, perder mis bienes, en el quehacer me sumiría en la depresión total, perder mi quehacer, pues entonces hay que cambiar, digamos, la aproximación ante el problema. Mi ser no se debe de poner a la disposición de mi oficio ni de mis bienes. Entonces es donde entra el otro escenario, el otro planteamiento, el planteamiento propiamente de la resistencia, que es un planteamiento que nos invita a poner el tener supeditado al hacer y el hacer supeditado a mi ser. Es decir, debo de tener aquello que necesito para hacer aquello que quiero hacer, pero debo de hacer aquello que me permite ampliar y que posibilite mi ser. Y hay que decir que esto de la resistencia no tiene nada que ver con resignación. El que se resigna se deja arrastrar por la corriente. El que se resigna, pues no tiene nada que hacer más que ver cómo las circunstancias lo dejan de lado. El que resiste, por el contrario, está llamado a permanecer, a fortalecer y a proyectar. ¿Y cómo es posible esto? Pues mira, lo primero es, tengo que pensar, tengo que seguir pensando evidentemente porque son las circunstancias en las que estoy, en las circunstancias, en el contexto político, en el contexto económico, en el entorno social, pero sobre todo tengo que pensar en cómo soy yo. Para resistir, tengo que concentrarme en el núcleo de mi existencia. Esto aplica de manera personal, pero también aplica de manera dentro de la empresa. Hace un par de semanas conversaba con el profesor Joan Fontrodona de IESE y sobre un tema, integridad como un medio estratégico ante la crisis actual, y tiene que ver con esto. Es muy importante que yo sepa cómo estoy entrando yo a este escenario, con qué medios cuento, para entonces proyectar desde lo que yo soy en este momento, desde las fortalezas y las debilidades que tengo, desde las amenazas que tengo, desde las posibilidades que se abren en mi horizonte. Hay una crisis o hay múltiples crisis que no son comunes, que es, pues eso, la crisis de la pandemia, la crisis económica, la crisis social, etcétera. Pero esa crisis también se conjuga a su vez en múltiples crisis, que tiene que ver en cómo entramos cada uno de nosotros a este escenario actual. Pues bueno, aquí el doctor Llano nos invitaba a recurrir a una figura que es la figura del roble, porque la fortaleza en el lenguaje clásico nos remitía a la palabra de rebur, de roble,
Para ser fuertes como el roble, debemos de buscar un agarradero, un lugar donde enraizar. Y ahí entra el tema de la identidad, del quién soy yo, pero también entra el tema de mi familia, de mi religión, en el caso de mi empresa, pues de qué tradición vengo, de qué historia vengo, qué es lo que dice la misión, qué tiene que decirle esa misión en este momento. Y cuando yo pienso de esta forma, cuando yo reflexiono sobre mis raíces, entonces puedo resistir a la adversidad. La expresión también me parece muy agraciada. Los árboles que resisten ante las grandes tormentas no son los más frondosos, sino los que tienen las raíces más hondas. Por lo tanto, este es un momento que nos debe de invitar a regresar a esas raíces. En el ámbito del tener, de qué es lo que tenemos, de los bienes con los que contamos a nivel personal y como empresa, este momento nos debe de llevar a quitar lo superfluo. Hay que dedicarnos a lo fundamental. La capacidad de resistencia está en razón de la concentración, en lo esencial, no en las ramas, sino en la raíz. Las tempestades y las riadas, como se los decía, no las soportan los árboles más frondosos, sino los más arraigados. Por lo tanto, en esta tempestad que estamos, una primera cosa que deberíamos de pensar respecto a nuestros bienes y por lo tanto a la forma en la cual actuar es descargar la nave. Descargar la nave. Ver qué es lo esencial y entonces lo demás dejarlo ir. Poner los bienes, y esto es muy importante, así como hay que descargar la nave, hay que jerarquizar. Y la jerarquía sería la siguiente, creo yo: poner los bienes a servir, poner los bienes a remediar males, como un instrumento que me ayude a mí quehacer y que enriquezca mi ser, en lo personal y en el ámbito empresarial. A veces hay que descargar la nave para lograr su salvación, ¿no? Y esto, la imagen la pone Aristóteles. En medio de la tempestad, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? Podríamos imaginarnos: preocuparnos por la mercancía, que esto sería lo propio de estar enfocados solamente en los bienes, pero claro, poniendo en riesgo la propia embarcación, que la barca sea pesada y que por lo tanto sea más susceptible de quedar hundida en la tempestad, o aligerar la carga, preocuparnos por la embarcación, preocuparnos por quienes vamos dentro de esta embarcación. Y la embarcación puedo ser yo, puede ser mi familia, puede ser mi empresa y puede ser el entorno en el que se encuentra mi empresa. Es momento de adelgazar, sí, pero también es momento de jerarquizar. Los bienes son bienes porque nos permiten remediar males. En el ámbito del quehacer, este momento es peculiar porque nos permite sacar el cobre. Es decir, este momento pone a prueba a nivel personal y también a nivel de empresa si esa misión y esa visión que yo tengo es cierta. Aquí es donde se pone a juego si tengo el logotipo de empresa socialmente responsable por cumplir con algo, ¿no?, añadido por moda, o si lo tengo porque estoy convencido de ello. Si soy un great place to work porque es un tema mercadológico o porque efectivamente me preocupo por mis personas y me ocupo de mis personas y apuesto por cada uno de estas personas. De tal manera que este es un momento que nos pone a prueba a nivel empresarial y a nivel personal, como lo decía. Hay una anécdota que cuenta un colega de aquí que me parece una anécdota, no puedo evitar recurrir a ella.
cuenta él que en su periodo universitario fue a ver una película, no me acuerdo ahora del nombre de la película, a ver si me puedo acordar del nombre de la película. Eso pasa cuando queremos evocar anécdotas que no son propias, ¿no? Pero una película que es, ya ustedes, espero que alguien en el chat me pueda ayudar con el nombre de la película, pero esta película versa básicamente de lo siguiente. Es una pareja de casados que están pasando por un mal momento y entonces llega un multimillonario y les ofrece todo el dinero que quieran por pasar una noche con la esposa de este matrimonio que está pasando la adversidad. El planteamiento de la película, por supuesto, es durísimo. Saliendo de ver esa película, este grupo de amigos en el que se encontraba el colega mío, empezaron a platicar y entonces, pues eso, el actor principal de la película, el millonario, un tipo apuesto, entonces dice una de las que iba a ver la película, no, pues la verdad es que yo, con alguien como él y por $1.000.000, pues sí me lo pienso, ¿no? Y entonces uno de los amigos que iba ahí en el grupo dice, oye, y con alguien como yo, ¿por cuánto? ¿No? Y entonces la otra, muy enojada, se voltea y le dice, oye, ¿qué te pasa? Pues ¿quién te crees que soy? Y el otro contesta, me parece que quién eres ya está muy claro, lo único que está a discusión es el precio. A ver, esta anécdota que es, eso me parece chusca, pero nos invita es muy aplicable a este momento. Aquí tenemos que sacar quiénes somos nosotros de verdad. Y esto, lo que nosotros decidamos en este momento, a manera individual y como empresa, se va a quedar en la conciencia de aquellos que nos rodean. En el caso de la empresa, los stakeholders nos están viendo cómo actuamos, qué decidimos, qué recortamos, cómo hablamos, cómo comunicamos. Es un momento vital para que podamos alinear lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que somos con lo que queremos ser. Y entonces, eso sería el ámbito del quehacer, pues este contexto nos invita a resistir, reafirmando que aquello que tenemos en nuestra misión se alinee efectivamente con el tipo de decisiones que vamos a tomar aquí y ahora. En el ámbito bueno, este ámbito, como lo podrán ver, se alinea con el ámbito del ser, ¿no? Tanto el ámbito del tener como el del qué hacer. En este contexto me llevan a que yo saque a flote, que salga a relucir mi verdadero ser. En resumen, porque me gustaría, creo que lo más valioso de esto definitivamente será conversar con ustedes, resistir es la capacidad de fortaleza ante la adversidad que me supera. Estamos en ese escenario. Muy pocos de nosotros tendremos capacidad real para hacer algo que resuelva el escenario sanitario, el escenario político y el escenario social global. En ese sentido, el peligro es real, inminente y superior a nuestras fuerzas. Sin embargo, no todo está perdido. Es más, hay mucho que ganar ahí, porque nos invita a repensarnos, nos invita a fortalecernos, nos invita a enraizarnos, nos invita a proyectar más allá del momento que vivimos. Podrían preguntar de todas maneras, bueno, ¿y qué gano con esto? ¿Qué gano con aguantarme ante un escenario como estos? Cito aquí, quiero terminar con una cita del doctor Llano. Aristóteles dice que el hombre no resiste para ganar otra cosa más que a sí mismo. Tal vez pierda todo lo que le rodea, y muchos lo han perdido,
y todos hemos perdido algo, y me parece que queda todavía más que perder. Sin embargo, si resistimos, si mantenemos nuestra mira en lo esencial, si reforzamos nuestra identidad, entonces tendremos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Nos hacemos más hombres, más personas, adquiriendo, esto regreso al doctor Llano, adquiriendo una de las cualidades fundamentales del líder: sonreír frente a la adversidad. Muchas gracias, Alejandrina. Pues con esto yo invitaría más bien a entrar en diálogo con quienes nos acompañan esta tarde. Gracias, Alex. Tenemos un par de preguntas por acá. La primera sería de Jair Gómez, quien nos dice: Alejandro, ¿no consideras que resistir es poco proactivo? Quizá debería ser resistir el contexto, pero también impulsar para buscar soluciones. Parece que resistir es solo esperar. Bueno, lo comentaba, me encanta la pregunta, lo comentaba al inicio. Resistir no tiene que ver con aguantar. Aguantar es una actitud pasiva. Resistir es una actitud, de hecho, proactiva. Perdón que recurra a esto, pero en etimología, resistir es reafirmar mi posición en el mundo. En este caso, reafirmar mi ser y el ser de mi empresa. Y reafirmarlo quiere decir que ante las circunstancias yo mantengo vigente el yo que soy y el yo que es mi empresa. Si eso fuera pasivo y la circunstancia cambia, entonces lo que queda es la decadencia justo. No soy capaz de responder con responsabilidad y con creatividad, que son las condiciones de la resistencia. Pero si resisto, justo volteo a ver el yo que soy y entonces lo pongo a actuar en la circunstancia actual. Pero también, ojo, ¿no? Y sobre todo por eso el tema de la resistencia, otra cosa que busca hacer es, pues darnos cuenta, también aceptar que hay cosas que están por encima de nosotros. Y en la medida en la que las aceptemos más pronto, abrimos la puerta a ver qué cosas sí dependen de nosotros. Es decir, ya, si esto no depende de mí, conviene que lo tenga en mi marco de acción, ¿no? Es un framework que me conviene tener en este momento. Sin embargo, me tengo que concentrar más en lo que sí depende de mí. Y eso tiene que ver con mi identidad a nivel personal y con la identidad de mi empresa. Resistir es reafirmar. Un juego más de palabras, jugando con esto de la etimología. Solamente aquel que resiste, que reafirma su ser, es capaz de existir, de proyectar su ser más allá del momento actual. De tal manera que definitivamente no se trata de algo pasivo. Me parece que el gran aporte también está en no ser ingenuos, ¿no? No, bueno, pues es que con imaginación saldremos adelante. Sí, pero la imaginación sin responsabilidad, la creatividad sin responsabilidad, la innovación sin responsabilidad y sin identidad, perdón, pero no nos lleva a buen puerto. De tal manera que por eso considero yo que es muy enriquecedor tener en cuenta pues, esta raigambre pues, más antropológica, más identitaria. Muchas gracias, Alejandro. Vicente Toledo nos pregunta: Alejandro, ¿cómo dirías que la resistencia mejora las capacidades del director? Me abruma, yo tengo que resistir el entorno y al mismo tiempo brindar buenas respuestas a mi equipo. ¿Podrías darme alguna sugerencia? Sí, Alejandrina, ¿me recuerdas, por favor, el nombre de quien hace la pregunta? Vicente Toledo. Vicente, a ver, lo que me preguntas es la pregunta, ¿no? Definitivamente, y no tiene respuesta fácil. ¿Qué gana el director? Se gana a sí mismo. Ahora, esto en este momento podría parecer como, bueno, ¿y eso qué? Bueno, ¿y eso qué? Eso absolutamente todo, porque un director que se gana a sí mismo, por ejemplo, es capaz de no caer en la primera postura de evasión, ¿no? Ponerse a manotear y ponerse a echar culpas.
Un director que se gana a sí mismo tiene la capacidad de responder con serenidad. Un director que se gana a sí mismo tiene la capacidad de responder con humildad, de voltear a ver a su equipo y decirles, uno, dar un rostro sereno, dar calma, dar fortaleza, ser la raíz en el caso de la empresa, pero también una raíz que le permite al árbol inclinarse y ver a su equipo y decirles, oigan, ¿qué más podemos hacer? Esta es nuestra casa, esta es nuestra empresa. Y esto es una cuestión esencial en este momento, porque no hay un solo director que haya entrado a la crisis actual sabiendo cómo enfrentarla, porque la crisis actual se sale de nuestros esquemas, de tal manera que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Y ganar en fortaleza, ganar en serenidad, ganar en humildad es fundamental para ti y para tu equipo. Ganar en cercanía, por ejemplo. Todo esto solamente lo gana aquel que resiste, aquel que no se deja llevar por el mar agitado, por la riada, por todo el bombardeo de noticias. Eso me parece que es bastante, porque además creo que con esta serenidad, con esta humildad, con esta fortaleza, es con lo que podemos no solamente ir resolviendo lo que pasa aquí y ahora, sino ir viendo hacia adelante. No olvidemos que la empresa no se agota en este momento. Alejandrina. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. Dice, Alejandro, muchas gracias por la charla. Ella es Yolanda Ingram. Y pregunta, ¿consideras que resistencia y resiliencia son sinónimos o la resiliencia es un paso superior? Miren, esta pregunta la verdad es que me encanta porque me permite decir algo, hacer una especie de reconocimiento público. Justo ayer hablaba con mi colega, con Ivette Mucharraz, profesora de IPADE también, y que ha dedicado su investigación y que actualmente dedica su investigación doctoral a temas de resiliencia. El tema de resiliencia, digamos, tiene otro núcleo, otra historia, y también se ha ido desarrollando de otra manera. Sin embargo, me parece, y justo de esto dialogábamos ayer, que le agradezco mucho porque esta es la parte en la que digo que tengo que reconocer públicamente, yo inicialmente es un concepto que no me gustaba, ¿no? El de resiliencia. Pero ahora que lo he ido conociendo más y justo mucho gracias al acercamiento que ha tenido Ivette conmigo, la verdad es que me doy cuenta que son mundos paralelos. No diría que la resiliencia es un paso posterior a la resistencia. Más bien yo diría que la resistencia es la raíz antropológica de la resiliencia. O sea, que cuando yo hablo de resistencia lo estoy hablando desde la filosofía que se pregunta por lo más íntimo del hombre, y cuando hablamos de resiliencia creo que es un concepto que está aplicado pues ya más bien al quehacer en el día a día del hombre, en este caso de la empresa. De tal manera que yo creo que nosotros en el ámbito filosófico aprendemos muchísimo de la resiliencia y francamente creo que nosotros podemos aportarle muchísimo. En breve ya sirve que nos comprometo en público y Betty y yo estaremos publicando, esperemos lo antes posible, un artículo en la página de Management Alert que ha lanzado el IPADE ante la contingencia, justo poniendo en diálogo estos dos conceptos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo sacar energía suficiente para enfrentar esta tormenta que parece durará al menos un par de años? Es pregunta de Paco Romo. Muy bien, pues agradezco mucho la pregunta también. Creo que esa es la respuesta en la que puede aportar la parte filosófica. La propuesta de la resistencia es una propuesta que te invita a
reafirmar algo que ya está ahí. ¿De dónde sacar esa fuerza? ¿De dónde sacar esa energía para salir adelante ante algo que además no nos queda claro cuánto tiempo va a durar? La respuesta es de nuestras raíces. Y esto es todo menos trivial. Nuestras raíces en el ámbito individual es, pues, pensar en nuestra familia, pensar en nuestros valores. Para aquellos que somos creyentes, pensar en nuestra religión. Es un momento que nos debe de llevar mucho hacia adentro, hacia construir a lo más íntimo de nosotros, porque eso es lo que nos va a permitir salir hacia adelante. El tema de resistencia, cuando yo, digamos, la investigación que yo he hecho, justo me he centrado en escenarios que son tremendamente adversos, ¿no? Un ejemplo es Viktor Frankl, doctor y filósofo que le tocó estar en el campo de concentración y que perdió a todos. Perdió a su esposa, perdió a toda su familia, se quedó solo. Y posteriormente a esa experiencia, él hace un recuento, ¿no? Los invito a leer, por cierto, esa obra, me parece que también es otra obra muy adecuada a este momento, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Igual está esta otra obra de él, que es El hombre en busca del sentido último, que se hace preguntas, digamos, que nos llevan más a la trascendencia. Pero bueno, el caso de Viktor Frankl. Está el caso de Mandela. A ver, Mandela estuvo casi 30 años en prisión. Casi 30 años. Y cuando lo metieron no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Hay un libro muy bueno, también les recomiendo, perdón, ahora es la tarde de recomendación de libros, que se llama Factor Humano, que cuenta la historia de Mandela y habla de esto que le pasa dentro de la prisión. También está la película, por si no quieren leer y quieren echarse una buena película al rato, la película de Invictus. Es muy interesante porque lo que hace resistir a un Mandela, lo que hace resistir a un Gandhi, lo que hace resistir a un Viktor Frankl, lo que hace resistir a un Martin Luther King, lo que hace resistir a un Juan Pablo II, a todos estos, no es algo superficial, no es que tengan una superestructura atrás o muchos recursos o en más de un momento estuvieron en una soledad total. Lo que los hace resistir es regresar esas raíces, por un lado, y luego por otro lado, tener visión de futuro, de sentido. Esta frase que ya, esta es la tercera vez que la digo, es pequeñita, pero tiene mucha fuerza. Ni la empresa ni yo me agoto en el aquí y en el ahora. Vengo de una historia que me da raíces para soportar la adversidad y tengo un futuro en el que debo de pensar al momento de decidir y actuar en el entorno actual. Alex, una última pregunta. José Fernández nos dice, un director debe estar sereno y con estabilidad hacia su equipo, pero él mismo puede estar vulnerable ante la problemática. ¿No es mejor que la dirección de empresa explique que también es vulnerable y dar claridad a su equipo sobre el miedo que se siente, que además es natural, y con ello ganarse a su equipo al verse más humano? Bueno, esta pregunta también es broche de oro, porque lo que pasa es que ya me voy a comprometer de más, pero justo otro tema en el que estoy trabajando es dirigir desde la vulnerabilidad, de tal manera que lo que tengo que decir a la pregunta es sí, definitivamente, tiene muchos matices, pero quiero destacar varias cosas que están, digamos, involucrados en esta pregunta. La primera es, este momento nos ha puesto frente a una verdad que es esencial a nuestra condición humana, y es que somos vulnerables, mucho más vulnerables de lo que nos gustaría. Particularmente en el ámbito de empresa, luego nos gusta construirnos una imagen de que todo lo podemos, todo lo sabemos y todas las adversidades las podemos sortear y ya está. Ahora, claro, se necesita fortaleza y se necesita audacia,
y esto es cierto. Sin embargo, somos principalmente humanos y por lo tanto somos esencialmente vulnerables. No es algo que solamente aparezca en un momento. Este momento nos muestra nuestra vulnerabilidad, pero nuestra vulnerabilidad nos acompaña desde que somos concebidos hasta nuestra muerte. En cada momento tenemos mayores o menores deficiencias de un tipo o de otro. Y saber convivir con nuestra vulnerabilidad, saberla aceptar, nos permite desarrollar muchas virtudes que son fundamentales en lo personal y en la empresa. La primera de ellas es, si siendo humano soy vulnerable, todo humano es vulnerable y yo soy humano, pues no tengo por qué sentirme avergonzado de ser vulnerable. Es más, debería de sentir vergüenza si me creo o pretendo ser invulnerable, porque mi condición es vulnerable. Segunda cosa, si soy vulnerable, dependo. Somos vulnerables y dependientes. Y depender nada tiene de malo. Yo dependo, he dependido desde que nací, en este momento y en cualquier otro momento, porque todos estamos sujetos a múltiples enfermedades, accidentes, a reveses económicos, políticos, sociales o un monstruo de 1000 cabezas como el actual. Y entonces nada tiene de malo decir, ¿sabes qué? Yo como director no tengo la respuesta. Siento miedo, siento tristeza. Y aceptarlo y entonces trabajar sobre ello, ¿no? El miedo es una condición natural, pero ante el miedo hay respuestas también que nos permiten salir adelante. En breve, estoy de acuerdo. Este es un momento que nos debe de llevar a pensar en nuestra vulnerabilidad. Ojalá que sí lo hagamos, porque eso da otro estilo de dirigir, otro estilo de pensar la empresa, otro estilo de trabajar con aquellos que forman parte de nuestra empresa y con el resto de los stakeholders. Y luego, sí importa pues, reconocer esto, el matiz solamente lo haría en de qué manera mostramos nuestra vulnerabilidad y con quién. Porque probablemente lo que quiera ver, seguramente lo que quiere ver mi equipo de mí, si es alguien muy humano y cercano, pero seguramente no quieren ver a alguien hecho un río de lágrimas. Hay que tener fortaleza. Y también para ser lo que somos, también tenemos que parecerlo. Entonces, pues ante el equipo, aunque me presente como humano, seguramente están viendo cada gesto mío y deben de ser gestos que transmitan serenidad, confianza, futuro, cercanía. Entonces, hay que saber con quién nos mostramos vulnerables, cómo nos mostramos vulnerables, así como no toda la información financiera de la empresa está abierta a todos los actores que tienen que ver con la empresa, pues también no toda la información que tiene que ver con el factor humano está abierta a todos, ¿no? Para eso, pero sí hay que trabajar, ¿no? Sí tiene que estar abierta a alguien y sí nos tenemos que saber apoyar en alguien. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Pues muchísimas gracias, Alejandrina, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todo el equipo de Istmo y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Ha sido un gusto, ojalá nos sigamos viendo por acá. Aprovecho, lo tengo que decir, hablando de vulnerabilidad y resistencia. Lamento haber llegado tarde, tuvimos fallas técnicas, pero es parte de este quehacer. Y bueno, pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias.